Queridos amigos y amigas y hermanas y hermanos, un saludo muy fraterno desde aquí de Puente Piedra, de la sede de la casa editora La Verdad Presente. En esta hermosa tarde yo quiero hablarles sobre el poder de la palabra hablar. Cuán importante es lo que nosotros emitimos un sonido, lo que hablamos. Tenemos que estar vigilantes, cuidando cómo, para qué estamos hablando. Ahora lo vamos a ver, lo que es tipos de oratoria. Hay varios tipos de oratoria. Oratoria educativa. Aquí están a los educadores, los docentes, los profesores que enseñan constantemente a los estudiantes, sea de nivel pedagógico o andragógico. Y así también tenemos a los abogados, fiscales, que están en constante contienda en cuanto a la palabra. A eso se le conoce lo que es oratoria forense. Y también tenemos oratoria científica, donde uno demuestra los temas científicos, temas de investigaciones que uno ha realizado en un tiempo determinado. Por supuesto que también hay oratoria artística, donde uno presenta declamación poética y también los cantos. Y también hay oratoria social, donde uno tiene que dar palabras de agradecimiento, palabras de felicitación en los encuentros sociales. Hay también oratoria radial, donde el orador habla en la radio, solamente se puede escuchar su voz. Y también hay oradores o hay oratoria televisiva, donde una persona se dirige por medio de la televisión a muchas personas. Y por último, hay más tipos de oratoria, pero termino lo que es tipos de oratoria mencionando lo que es oratoria religiosa, exclusivamente el arte de presentar en público temas de fe, temas de doctrina, principios eclesiásticos. A continuación vamos a hablar sobre tipos de oradores. Hay 4 tipos de oradores. Primero es el orador memorista. Es muy recomendable para oradores que cantan, para las personas que salen en público y cantan, o también para las personas que hacen alabanza a Dios por medio de las poesías y también poemas. Es muy recomendable para ellos. Hay otro tipo de orador que se conoce como orador gráfico. Es el orador que utiliza algunas láminas donde salen las figuras. Es el orador gráfico. Para poder explicar con algunos dibujos, la mitología es mejor para hacer llegar a nuestro auditorio. El otro orador es el orador semiverbal. El semiverbal se apoya en ayuda a memoria, o podría ser la diapositiva, donde van a algunos datos de manera objetiva, solamente el título, el nombre, pero no dedicarse a leer. El último orador es el orador verbal. Es la persona que no tiene ningún apoyo para poder hablar. Se ha preparado y lo menciona de su cabeza. Justamente de eso es lo que vamos a hablar en esta tarde. Y también quiero mencionarles los fines de la oratoria. Hay 5 fines de la oratoria. Como para qué nosotros hablamos al frente. Hablamos para agradar. Una de las finalidades es agradar. El reto es que yo debo hacer que les guste lo que estoy hablando mi público. Si yo no le hago gustar, ¿cómo podrían seguir escuchando? Tengo que entretenerlo, tengo que a la vez yo mismo disfrutarlo. Es como si yo estuviera comiendo una manzana. Si empiezo a comer la manzana sin ganas, ¿y qué va a pasar con el resto? Automáticamente van a decir, seguramente es agrio o feísimo, esa percepción, ¿no?
van a darse cuenta, pero si yo comiera lo contrario, empiezo a saborear, a disfrutar lo que estoy comiendo, también voy a contagiar a que también los demás coman. Entonces, uno que habla en público tiene que agradar, es una de las finalidades. La otra es convencer. Para poder convencer, obviamente requiere amplia preparación. Si nosotros estamos bien preparados, decir la veracidad, uno convence. Y a la vez que vamos a verlo más adelante, al final del día siguiente, es conmoverlo. Conmover es usar los sentimientos que uno desea, y ese sentimiento obviamente deben sentirlo también nuestro público. Si yo estoy alegre, obviamente mi público debe estar alegre, contento. Si yo hablo con seriedad, debo hablar con seriedad. Entonces, conmover es hacer llegar por medio de los sentimientos que tenemos. El siguiente es el orador, o la finalidad de la oratoria es educar. Tenemos que tener en cuenta que nosotros no hablamos aquí por las puras, estamos hablando para educar. Para poder educar tenemos que estar preparados y dar una información adecuada que les va a servir, que les va a cambiar su manera de pensar, que les va a ayudar a vivir mucho mejor, y aún más si hablamos de cosas de Dios, que les va a ayudar a salvarse, obtener la vida eterna. Y por último tenemos fines de la oratoria. Por último es la persuasión. ¿Cómo persuadimos? Por medio de la reflexión. Tenemos que hacer pensar a nuestro público. Si no lo hacemos pensar, prácticamente sería incompleto, ¿sí? Entonces tenemos que hacer que nuestro público piense y analice, y entonces estamos persuadiendo. Entonces hemos aprendido las 5 finalidades de la oratoria: agradar, convencer, conmover, educar y persuadir. Y ahora, para poder lograr esta finalidad, vamos a aprender los 7 pasos para ser un buen orador. Cuando nosotros queremos hablar con facilidad, comunicar, convencer la obra de Dios, la fe, el perdón de Dios, el amor de Dios, ¿qué ocurre? Justamente decía Pericles: el que sabe pensar y no sabe expresarse está en el mismo nivel del que no sabe pensar. En las últimas encuestas demuestran que el 90% de la población prefiere morirse antes que hablar en público por el temor. Si yo les dijera, a unos minutos les voy a sacar a hablar al frente, se van a ponerse nerviosos. Algunos empiezan a orar diciendo: ojalá que a mí no me toque, porque tiene temor de hablar al frente. Y para poder superar, aquí viene el poder divino. El hombre por primera vez dijo: yo tuve miedo por el pecado. Eso lo registra en Génesis capítulo 3, verso 10. ¿Por qué tuvo el temor Adán? Por el pecado. El pecado hace que nosotros tengamos miedo, nerviosismo y temor. Entonces, ¿a quién tenemos que acudir lo primero? A Dios. Como dice San Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Y también encontramos en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y también hay cantidad de versos en la Biblia que encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7, algo tan importante que debemos tenerlo presente. Dice de esta manera: yo no les he dado espíritu de cobardía, sino amor, dominio propio y poder. Tenemos que pedir entonces el poder de Dios para poder expresarnos en público con facilidad. Y si nosotros empezamos a orar pidiendo la ayuda de Dios, escucharemos lo mismo como le dijo a Josué en capítulo 1, verso 6 al 9, en resumen, solamente les digo:
Esfuérzate y sé valiente. Esas son las palabras de poder de Dios que nos repite cada momento cuando nosotros queremos hablar en público. Recuerda lo que Dios dice: esfuérzate y sé valiente. El siguiente paso es la automotivación, ya que nosotros estamos con Dios. ¿Quién contra nosotros? Lo dice en Romanos 8:31. Si nosotros estamos con Dios, ¿quién contra nosotros? Entonces, estos versos nos ayudan, nos motivan a seguir adelante y también a recordar lo que dice Colosenses 3:23. Todo lo que hacéis, hacedlo de corazón, como para el mismo Señor. Y el siguiente paso, si yo no me preparo constantemente, como dice Colportor Evangélico en su página 44, debemos leer. Colportor Evangélico 144 nos dice que debemos leer constantemente. Y así encontramos también en Oseas 4:6. Mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Y en Apocalipsis capítulo 1, verso 3, nos dice: bienaventurado el que lee. Es la tercera cualidad para ser un buen orador: leer. Hay que ser muy estudiosos. Una persona que estudia tiene conocimiento para poder hablar, para poder expresarse en público. La preparación no es una vez, es continuo, todos los días, igual como la respiración. ¿Quién deja de respirar? Bueno, si nosotros queremos mantenernos vivos, tenemos que entonces, en constante preparación por medio de la lectura, tenemos luz mayor y luz menor, cantidad de libros para leer. El siguiente paso que nosotros necesitamos desarrollar es la expresión corporal. Se conoce también expresión no verbal. Mientras que yo no hablo, o mientras que mi boca no habla, hay otras cosas que pueden hablar de mi cuerpo. Mi postura dice mucho. Dice mucho también los gestos, las manos, la emoción. Y por lo tanto yo debo utilizar todas a la vez. Y para ello es importante que yo esté presente en todo aspecto, mentalmente y espiritualmente, no solamente físicamente. El cuerpo, las manos es para usar. Cuando uno dijera, por ejemplo, hola, ponte en pie. O si yo dijera, por ejemplo, yo tengo en mi pueblo autoridades recontra honrados. Cuando digo, por ejemplo, mi mano que está expresando, también mi mano se expresa. Bueno, era lo contrario. Entonces, no debe haber contradicción con mis expresiones. Yo debo mencionarlo. O si nosotros salimos a hablar, hablamos sin ganas, sin querer. Y eso se nota cuando nuestro entusiasmo está por los suelos. Debemos entonces estar entusiasmados cuando uno tiene que hablar en público, como dice en Evangelismo, página 134. La mirada, tiene que mirar a nuestro público para darnos cuenta si están despiertos o quizás ya están durmiendo. Y también mi mano, si yo no moviera, si empezara a hablar de esta manera, entonces se conoce como cadáver andante. Entonces tenemos que evitar ser cadáver andante, tenemos que ser entonces predicadores vivos. Eso nos ayuda a mantenerlo despierto a nuestro público. Y el quinto elemento para ser un buen orador es la educación de la voz. La voz influye muchísimo. Sin la voz no podríamos hablar, no podría uno decir lo que piensa, lo que cree y lo que ha aprendido. No podría educar si no es por la voz. Si nosotros podemos hablar, significa que Dios nos ha dado este talento del habla para predicar su palabra, para poder animar a nuestros hermanos, si están durmiendo, para poder despertar.